Bueno, buenas noches. Con este video vamos a hacer una pequeña explicación del práctico número 8, el cual veremos instrucciones de entrada y salida, interrupciones en lenguaje C. Vamos a ver dos ejercicios como para poder ver fundamentalmente el manejo de entrada y salida. Previo a ello, vamos a recordar algo de teoría, que son los puertos y cómo se definen los puertos. Tenemos dos registros importantes para cada puerto. El registro port, la X significa que va a ser puerto A, puerto B, port A, port B, que es el registro correspondiente a los pines del puerto que se conectan, ya sea para entrada, en un estado de entrada, o para escribir el estado de salida. Se permite leer o sacar, escribir. Y el registro tris, que se utiliza para configurar los pines de manera individual y dinámica. Un pin de un registro port puede estar configurado a través del registro tris como entrada o como salida, no ambas a la vez. Cada bit del registro tris está relacionado con un pin del registro port, de manera que si colocamos un 1 en un bit, queda definido que el pin correspondiente es de entrada. Y si colocamos un 0, el pin correspondiente queda definido como salida. Vamos a hacer el ejercicio número 5, en donde nos pide que hagamos un programa que lea un número binario de 3 bits, distinto de 7, introducido mediante la operación simultánea de 3 interruptores. Luego se suma a ese número el número 30 en hexadecimal, de manera tal que ese número original que habíamos leído de 3 bits, que va a ser obviamente desde 0 hasta 6, porque dijimos que no puede ser 7, se transforma en un código ASCII 30 a 36 en hexadecimal. Y ese resultado, que es un código ASCII 30 hasta 36, lo visualicemos usando 8 LEDs. El programa conceptualmente va a estar permanentemente leyendo la entrada, que siempre va a ser 7, y cuando deja de ser 7, en ese caso hace la operación y lo transforma en el número 30 a 36 y lo muestra por el puerto de salida. Vamos a ver el programa por partes, cómo se va configurando. Lo primero que tenemos es la instrucción 2include, el include XH y el include stadio H. Luego unas observaciones que vamos a colocar acá es simplemente unas observaciones, decir que los interruptores van a ser el puerto A, el R0, el R1 y el R2, o sea, los tres primeros pins del puerto A, y que el puerto B, a través de su pin 0 al pin 7, van a ser las salidas. Luego tenemos el programa a través de la instrucción inMain, donde comenzamos a escribir el programa. Tenemos una llave que abre y una llave que cierra el main. Dentro del main vamos a tener varias cosas. Lo primero es una serie de instrucciones que permite configurar a todos los pines como puertos digitales. Esto no hace falta que lo veamos más profundo, simplemente que está escrito siempre que usemos un programa con entrada y salida. Y luego vamos a tener más cosas que vamos a ver en la siguiente filmina. Como decía, dentro del main tenemos la configuración de los puertos como digitales y luego la configuración del puerto A como puerto de entrada y el puerto B como puerto de salida. Como yo voy a configurar solamente 3 pines del puerto de entrada, los voy a hacer uno por uno a través de la instrucción del registro tris-A bits, o sea, por bit, no todo conjunto. El puerto lo coloco en 1. El bit 0, el pin 0 lo defino con 1, quiere decir que estoy dándole de entrada. El bit 2, el bit 1, lo coloco en 1, estoy definiendo el segundo pin como entrada y el tercer pin también como entrada. 3 pulsadores que se definen como entrada a través del puerto A. Y con la instrucción cargándole 0 al registro tris-B, estoy definiendo al puerto B como salida. Ya una vez que definí esto, pongo ceros en el puerto de manera tal que estén todas las luces apagadas. Y voy a instrucción while. Instrucción while, en este caso tenemos un while 1. ¿Qué quiere decir esto? Que va a funcionar siempre, porque mientras 1 sea 1 va a seguir funcionando. Esto lo que hace es que el programa no tenga un inicio y un fin, sino que va a estar permanentemente esperando que la entrada de datos permita mostrar una salida. Y una vez que muestra esa salida, vuelve a esperar que entren más datos. No es un programa que tenga un inicio y un fin, sino que está permanentemente esperando la entrada de datos. Obviamente, de este while tengo la llave porque ahí voy a tener algo más escrito en el programa. Pasamos a la siguiente filmina. Tenemos dentro del while que acabo de explicar recién, otro while, que en este caso no tengo ninguna instrucción adentro, es que no hay llaves, sino que este while se va a ejecutar
mientras esta condición sea verdadera. ¿Y qué es esta condición que está acá dentro del paréntesis de while? Los tres puertos de entrada, el pin 1, bueno, los tres pines de entrada del puerto A, el pin 0, el pin 1 y el pin 2 estén prendidos. Quiere decir que mientras los tres pulsadores estén en 1, yo voy a estar dentro de este while y no voy a hacer otra cosa. Cuando alguno o varios de esos pulsadores no esté prendido, este while no se ejecuta y paso a hacer el resto del programa. ¿Qué hago en el resto del programa? Vuelvo a poner en 0 la salida, el puerto de salida, para que las luces estén apagadas. Y luego, acá tengo observaciones también, le voy a sumar 3 0. Ahora bien, ¿qué significa sumarle 3 0 a 3 bits que tengo? Quiere decir que el resultado de la suma de 3 0 a 3 bits va a ser un 3 en esta posición y los 3 bits después en la otra posición. O sea, si el número leído es el 1, sumarle 3 0 a 1 va a ser 3 1. Si el número leído era 5, 3 0 a 5 va a ser 3 5. De manera que tal que siempre el resultado va a tener de los 8 primeros bits, en el bit 5 y el bit 6, o sea, en el pin 4 y el pin 5, voy a tener un número 1, ¿sí? Que identifican a ese 3. El cuarto pin, que sería el B3, va a ser un 0. Ya está definido como 0 acá, porque siempre va a ser un 0. Y los tres primeros bits van a depender de los valores leídos. Entonces, si el valor leído en el puerto de entrada del primer pin, vuelvo atrás, primer pin es un 1, al primer pin del puerto de salida le pongo un 1, si no le pongo un 0. Si el valor leído del segundo pin del puerto de entrada es un 1, al segundo pin del puerto de salida le pongo un 1, si no le pongo un 0. Lo mismo con el tercero. Es decir, que con esto coloco el 3 y luego con estas tres instrucciones coloco los valores leídos con el pulsador en el puerto de salida. Y este es todo el programa. Pasemos ahora al segundo programa, en donde el ejercicio número 6 nos pide que hagamos un programa que lea un número binario introducido mediante tres interruptores conectados al puerto A, RA0, RA1 y RA2, como recién. Luego a ese valor le sumemos 2 unidades y visualicemos el resultado mediante 4 LEDs, 4 luces conectados al puerto B, el RB0, RB1, RB2 y RB3. Bien, si vamos a ver el programa, vamos a ver que las primeras instrucciones son exactamente iguales, estoy definiendo los include, y luego defino una variable llamada lectura puerto A, que la valorizo en 0 inicialmente, que va a ser una variable de tipo entera. Informo luego que voy a trabajar con 3 interruptores para entrada, RA0, RA1 y RA2, y con 4 LEDs para salida, RB0 a RB3. Luego tengo el programa main, como vimos anteriormente, tengo que definir con estas instrucciones que todos los pines son digitales, y luego tengo que configurar los tres pines del puerto A como entrada a través de la instrucción trisA0 para el primero, A1 y A2, lo defino como entrada, colocándole 1 al bit correspondiente del registro tris, y luego al registro tris B, es decir, al registro que me define el puerto B, lo defino como salida, colocándole todos ceros. Nuevamente le cargo 0 al puerto B para que esté todo apagado las luces, y voy a ejecutar el programa. Como hicimos recién, tengo una instrucción while 1, que lo que está haciendo es que el programa se ejecute en forma permanente, ¿sí? Siempre va a estar corriendo este while. Y cada vez que yo lea, con los valores de entrada de interruptores, voy a dar un resultado. Bueno, recuerden que yo tengo que utilizar solamente los tres interruptores iniciales, el 0, el 1 y el 2. Pero acá, lo que yo voy a hacer, en lugar de mover de a 1, muevo todo el registro puerto A, que es el registro de entrada, a la variable lectura puerto A. Acá estoy moviendo todo, no solamente moviendo los tres primeros bits. ¿Cómo hago para quedarme solamente con los tres primeros bits? Bueno, uso una máscara. El número 7 en hexadecimal va a ser 3 1, en los primeros 3 bits. Entonces aplico esa máscara usando la instrucción AND, ¿sí? Si yo hago un AND bit a bit del valor leído en puerta A con el número 0007, voy a terminar en lectura puerto A todo en 0, salvo los tres primeros dígitos, los tres primeros bits
que van a ser exactamente los bits que están leídos en port A, los bits que están en la entrada. Esta máscara permite que solamente esté tomando del puerto A los primeros 3 bits. A ese resultado le sumo 2 y a ese valor ya sumado 2 lo saco por el puerto B para mostrar las luces correspondientes. Como ven, este es el programa, no es muy complejo, tiene estructura que ustedes tienen que recordar de hacer siempre, fundamentalmente la definición de los pines como puerto digital para poder hacer la simulación en Opera X y también la configuración del puerto correspondiente como entrada o como salida. Bueno, espero que esto les sirva para que ustedes puedan resolver los diferentes ejercicios del práctico 8. Buenas noches.